5, versículo 13. Santiago 5:13, y el tema de hoy se llama la oración aviva la iglesia. Vamos a intentar tener el tema de la oración durante este mes, y a lo menos un mensaje del domingo será alusivo a la oración. Así que vamos a empezar con este primer mensaje de este mes en nuestra congregación, y vamos a hablar de la oración aviva la iglesia. Santiago 5:13, escuche: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. La iglesia se ha congregado, se ha reunido y está esperando, Señor, tu bendición sobre ellos. Te suplico, Padre Santo, por favor, aunque yo sea incapaz e inmaduro, Señor, y yo tenga tantos defectos, por favor, usa tu palabra, que tu Espíritu Santo trabaje, Señor, y toque corazones el día de hoy. Enséñanos a orar, a caminar contigo, a depender de ti, y obra con poder en los hogares. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. El consejo bíblico para la aflicción en el versículo 13 es la oración. La oración aquí no solamente puede traer resultados, pues no solamente puede traer mano de Dios sobre nuestra vida, la acción de Dios en nuestra vida, sino además también puede calmar nuestro corazón que está en aflicciones. La oración, amado hermano, es un bálsamo que consuela corazones atribulados. Dios puede hacer muchas cosas a través de la oración. Por la oración la persona puede sanar de su convicción, de su corazón, sus ideas, sus pensamientos que han venido hacia él por causa del problema. La oración sana, hermano, sana, bendice y nos ayuda a enderezar nuestro corazón. Dios siempre, amado hermano, oye y contesta la oración, pero además de eso también bendice al cristiano cuando está orando. El consejo bíblico para la enfermedad, aquí también, hermano, es la oración. La enfermedad siempre llega. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hace muchos años, yo estuve como diácono en la iglesia muchos años, y en esa iglesia, allá hace muchos años, no recuerdo cuándo, quizá antes que yo estuviese, se contaba esta historia, que cierto hermano estaba muy enfermo y ya estaba a punto de morir. Y el hermano, leyendo este pasaje, tenía esa convicción, y cuando el hermano pidió que fueran a orar por él antes de la muerte, pidió que el pastor y los líderes, los varones líderes, le ungieran con aceite. Y yo no veo en este pasaje una prohibición, sino al contrario, es una forma de establecer cómo puede ser el tiempo de oración con un enfermo, para llevarle a pensar en su Dios. Tal vez alguien que no puede ir a la iglesia, alguien que no puede ya caminar, quizá ya no puede ver, quizá está en una total angustia por su salud, y esto va a fortalecer su corazón, su vida. Recuerde usted que el aceite de oliva
oliva era muy usado en dolores, en molestias, en muchos problemas musculares en la antigüedad. Y todavía los sobadores usan aceite regularmente de oliva para poder sobar a alguien y tocar un poco sus huesos. Así que no veo en absoluto como algo nocivo en nuestra fe el que alguien ore por otro ungiéndole aceite, obviamente siempre y cuando sea el liderazgo de la iglesia, para que le dé la reverencia de vida y no le dé un mal sentir, ¿verdad? No ande usted ungiendo con aceite a todo mundo, ¿verdad? No. Hay un protocolo, hay una necesidad, sí, hay un procedimiento y hay una forma de mantenerlo en total armonía, en total respeto, en total dependencia de Dios. Pero vean qué bonito, porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Si el enfermo está en su corazón por Dios, aunque esté enfermo, Dios lo puede salvar. Y Dios puede sanarlo, sí, también, si Dios quiere. Pero no es una obligación de Dios sanar a la persona y levantarlo de una cama. El compromiso de Dios, hermanos, siempre será la salvación del alma y confortar el corazón. Siempre Dios va a hacer eso. No siempre Dios va a sanar. Pero quiero que vea aquí lo que yo pienso. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si el asunto es de ofensas y se van a pedir perdón uno al otro y luego dice para que sea sanado, entonces es la sanidad del alma. Aunque también algunos pueden pensar que Dios permite la enfermedad o el dolor en alguien cuando éste actúa mal. Y puede hacer eso. ¿No dice la Biblia en Corintios que algunos han tomado mala cena del Señor y han blasfemado el nombre de Dios al pisotear el nombre de Cristo porque toman mala cena del Señor? Y dice Pablo que algunos duermen. Y ahí literalmente el duermen es morirse. Allí no es el dormir físicamente, habla de la muerte. Y no es dormir del alma, como algunos dicen, no, es la muerte literalmente. Quiero que sepa aquí que cuando hay ofensas, cuando hay aflicción, cuando hay enfermedad, cuando hay alegría, tenemos que aprender a orar en todo tiempo. Nuestras iglesias, amado hermano, son tan fuertes como fuerte es su oración. Cierto hermano me contó que él fue a una iglesia por primera vez. Cuando estuvo ahí, cambió de ciudad, cambió de iglesia, llegó a una iglesia y empezó a ver los cultos y vio el domingo y vio la gente, ¿verdad? Y los vio bien animados, testimonios, todo el procedimiento de la iglesia. Volvió en la tarde, qué bendición, qué bonito, ¿verdad? Y una iglesia ahí bien animada, testimonios de aquí y de allá, y qué hermoso, ¿verdad? Y decisiones, convicciones. A la salida, el nuevo va con el pastor y le dice: qué excelente iglesia. Y el pastor le dice: no es una excelente iglesia. Es que mire, ¿cómo no? Y el pastor nada más le dijo: dime eso el martes. Así le dijo. Y entonces el hermano no entendió, dice, pero que el martes fue, porque el martes había oración. Y de una iglesia de cientos, había 10 orando. El hermano dice: ahí entendí. Y el pastor me volteó a ver y me dijo: ¿ves? Entonces podríamos nosotros impresionarnos con actividades, con la gente, la populencia que hay, la popularidad quizá de la iglesia, pero qué importante es aprender a entender la iglesia conforme a sus niveles de oración. Es que la oración es algo tan sublime y al mismo tiempo tan profundo. Yo podría estudiar mucho, ¿verdad? Tengo aquí mi bosquejo, ya está hecho, todo está en orden para poder predicar, pero usted no sabe si yo oré anoche o en la mañana. Usted no sabe.
Y como es tan sutil y es tan personal, entonces es algo que muy fácilmente podemos apartar. Si eres maestro de la Biblia, si estás involucrado en un ministerio, pues simplemente que estés, participes, hagas, cumplas, todo el mundo pensará que eres un excelente cristiano. Pero tu participación en oración familiar, personal, eclesiástico, realmente eso es lo que usted y yo podemos decir. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Como le digo, vamos a ver un mensaje breve el día de hoy, pero quiero que vaya al libro de Hechos, capítulo 1, por favor. Hechos, capítulo 1. Vamos a ver, hermano, cómo es que la oración puede estar avivando la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el correr, el caminar de la iglesia y la oración? ¿Qué relación hay? No sé, pero hace 10 años, cuando estábamos en el templo de este lado, el templecito de la esquinita, parece mentira, pero le voy a decir algo. Todos los hermanos que venían el jueves al estudio bíblico venían también el martes de la oración. Regularmente teníamos igual o mejor asistencia el martes que el domingo en la noche. Pero algo ha pasado y ha ido decayendo, y ahora la oración la hemos descuidado. Hemos descuidado la oración, amado hermano, y me temo que eso es el principio de una caída, de un dolor, de una tristeza, de una condición de aflicción que va a venir sobre la iglesia. Y ahora es el tiempo de observar, de atender, de analizar y de cambiar algo en nuestra vida, hermano. No es correcto que un tiempo de oración, ¿verdad?, tan bello y hermoso, que pueda ser un tiempo de comunión junto con aquel que estamos orando, lo menospreciemos la gran mayoría y hagamos a un lado nuestra vida como que yo no necesito esa parte en mí. Y la oración de la iglesia se ve menguada, se ve entristecida, mayormente ahora que ha hecho frío, ¿verdad? Menos hermanos vienen, 5, 10, 15, 20. Y no digo que estoy aquí reclamando, pero la oración de las damas, la oración de varones, es exactamente la misma circunstancia. Hace mucho tiempo prediqué en una iglesia donde un misionero era parte de esa iglesia. Ese misionero va a otras partes del mundo. Predica, bueno, les voy a decir, el hermano de la India, Abel Gallardo. Su iglesia está en Guadalajara, él está en Guadalajara. Fuimos a Guadalajara, Dios me permitió predicar ahí, prediqué. El hermano Abel me invitó a comer, fuimos a su casa, platicamos, comimos, hicimos buena amistad, pero él me dijo algo: ustedes predican diferente. Y yo le dije, no, es igual. No, dice, en ustedes hay algo diferente. Y dijo ustedes, se refería a mi pastor y a todos los hermanos que quizá que hemos sido influenciados por el Puerta Abierta y David Cortés. Pero hoy les voy a decir qué es lo que él vio diferente, que no me dijo, ni hablé más yo de eso, nada más le dije, pues ha de ser por el pastor David. Y ya, no le moví mucho el asunto, pero a usted le quiero decir, cuando una persona enseña, esta es la diferencia entre uno que es maestro y uno que es predicador. El que enseña, el que es maestro, el que tiene el don de maestro, solamente va a dar un dato, una información. El que es predicador te va a dar la información y te va a decir, y tú debes cambiar eso por esto. ¿Sí lo estoy explicando? Esa diferencia entre un varón que es maestro por el don de Dios, que Dios le dio ese don de maestro, y a un varón que Dios le dio el don de la predicación. Un predicador predica, como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo.
Aunque amando más, se ha amado menos. Aunque pareciera que está cayendo mal, pero realmente está atacando los puntos que son importantes en esa vida. La diferencia, amado hermano, en enseñar y predicar es que predicar tiene que ver con motivarte a cambiar tu vida. Y eso es difícil porque cuando alguien nos reta, no nos gusta. Sentimos que somos atacados, sentimos que nos agreden, sentimos que nos juzgan, sentimos que nos critican. Pero yo quiero que usted sepa que es una realidad que hemos menguado en la oración. No estoy aquí solamente para decirle qué hermosa es la oración, que aunque lo quiero decir y me esfuerzo por hacerlo, pero quiero que enfoque todo eso comparándolo con su realidad. Y quiero que recuerde los tiempos cuando usted ha caminado con Dios y ha orado, ha dependido del Señor y Dios le ha contestado y Dios le ha bendecido. Y ahora que se dé cuenta que es una necesidad que no podemos perder, es un lujo, perdóname, que no nos podemos dar como cristianos, hermano. ¿Quién es el cristiano sin la oración con Dios? ¿Qué es? Les preguntamos el fin de año, ¿cuántos acabaron su Biblia en este año? Y 5, 6, 10 máximo. Habiendo 100 o más de 100. Pues ha de saber usted que leer la Biblia es el hablar de Dios al cristiano y la oración es el responder del cristiano a su Dios. Eso genera un diálogo circular entre Dios hablando y el hombre respondiendo. El hombre pide, Dios contesta. A través de la oración y de la predicación, y de la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces si la iglesia no lee su Biblia? ¿Y qué pasa entonces si la iglesia no ora? Estamos solos. Y luego te preguntas, ¿por qué no cambio? Luego te preguntas, ¿por qué nada me sale bien? Luego te preguntas, ¿por qué Dios me deja en esos problemas tan graves? Luego preguntas, ¿por qué tanto problema familiar con los hijos y los... Ay. Y es que estás luchando una vida a solas. Quiera Dios, perdona la expresión, pienso que Dios sí quiere, más bien sería, quiera usted restaurar plenamente la oración en lo personal, en lo familiar y en lo eclesiástico. Dice un dicho, los dichos, dice alguien en México, los dichos son evangelios chiquitos. Es un inconverso quien lo dice, no es algo real, pero tienen mucha profundidad y mucha verdad. El dicho en México se escucha así: una cadena es tan fuerte como su eslabón más pequeño. Piénselo. Hermanos que son visitantes, acá también predicamos dichos, para que sepan. No es cierto. Pero analícelo. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más pequeño. Oye, esa cadena se ve muy fuerte, se ve muy grande, préstamela para jalar el carro. Pues mira, se ve muy bien, pero en el puro medio, como alguna vez se rompió por ahí, le puse un eslabón de mecate. Todo se ve bien, pero en el medio tiene un mecate amarrado. Pregunto, ¿va a funcionar? Si se rompe, ¿de dónde se va a romper? Es obvio. Usted puede decir, es una excelente cuerda, es una excelente cadena y es muy fuerte para soportar, pero no le carguen más de 10 kilos, porque es lo que aguanta. ¿Qué cosa? El mecate. Podría ser muy plena y completa y larga, pero si no alcanza
y que todo sea cadena metálica, pero en medio le pones un mecatito, hermano, esa cadena es inútil. ¿Estás de acuerdo conmigo? La oración, hermano mío, es un eslabón impresionante de la iglesia. ¿Qué pasa si esa cadena que es nuestra vida cristiana tiene muchos eslabones fuertes? El coro de niños es un eslabón fuerte. Y entre luchas y todo, ¿verdad? Pero ahí van los niños, gracias a Dios. La música de los jóvenes, en cuanto a sus cantos en el coro, son fuertes, es bueno, bonito. Hay ministerios fuertes. El evangelismo ha ido creciendo, gloria a Dios. Se va fortaleciendo. Pero en el correr de la iglesia hay un eslabón que está débil. Se llama la oración. En la vida cristiana probablemente hemos aprendido los salmos. Este salmo pasado fue largo, 17 versículos. Batallamos un poco, pero otros salmos más cortitos, como este que viene, a lo mejor los jóvenes lo aprenden, los niños, ¿verdad? Más gente lo está platicando, lo memorizan. Cantamos himnos en la casa, ya hemos superado la música del mundo, ya se apartó eso. Ahora tenemos grandes victorias, pero la pregunta es, ¿dónde quedó la oración? Hechos 1:4, y empezamos con nuestro tema de hoy, el estudio, ¿verdad? Ya tomé media hora, pero vamos a empezar. Hechos 1:4, ¿qué dice la Biblia? Dice, y estando juntos, permíteme un poquito. 14, Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos, hermano, habla de todos los discípulos. Todos estos. Se podría decir de una iglesia el domingo a la mañana, todos estos participan unánimes en oración y ayuno. Alguno dirá, pastor, ya déjenos, pues ya entendimos, pastor. No, espérame, déjate digo un poquito más. Necesitamos entender, hermano, que andar bíblicamente en la casa de Dios necesitamos la oración, requiere la oración. Teníamos, cuando estamos de inconversos, un montón de rezos, hermano. Y oíamos la gente rezando y repitiendo. Se juntaba la gente. Cuando alguien moría, todavía le rezaban el novenario todavía. Y allá estaba, ¿verdad? Y cuando ibas en tu religión pasada, cuando te ibas a hablar con, no sé, a confesar, te decían, pues récese 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, y ya está la persona. Sí, pero aquí no, porque aquí me estorba, vete allá lejos, reza todo eso. Y nos dimos cuenta, hermano, cuando llegamos al Evangelio, a la palabra de Dios, y abrimos la Biblia en Mateo capítulo 6, 7, versículo 7, dice la Biblia, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pues no debo estar repitiendo. Entonces, ¿esto es bíblico o no es bíblico? Pues no es bíblico, hermano. No es de Dios. Pero en cambio, dice el Señor que debe haber una relación personal con los suyos. Una oración donde el hombre puede ir con su Dios y con toda la libertad, con toda la confianza, porque así dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Y vamos a Él y descansamos en Él. Señor, mira mi dolor, mira mi aflicción, mira mi enfermedad. Señor, los médicos no saben qué tengo. Señor, mira la vida, mira esto, mira a mis hijos, cómo me han pagado. Mira a mi esposa, mi esposo, mira mi problema, mira lo que pasa en nuestra vida. Y hermano, cómo hay descanso en eso.
¿Cómo hay descanso en eso? Así debe caminar la iglesia. La iglesia primitiva se juntaba para orar por horas, hermano. Por horas. En un pasaje de Hechos dice la Biblia que Pablo estaba predicando, enseñando, dirigiendo la reunión, y de repente un joven se cae de la ventana. Pero lo que dice la Biblia, la razón fue esta: porque Pablo había alargado el discurso hasta la medianoche. Hermanos, si un día yo predicase un domingo en la tarde y empezara a predicar a las 7 y acabara a medianoche de enseñar, yo cuando acabe ya no va a haber nadie en el santuario. No lo voy a hacer. Yo no tengo la gracia de Pablo ni su corazón. Pero yo quiero que usted sepa que la iglesia se deleita en el andar cristiano, y el andar cristiano, el ejercicio del andar cristiano es a través de la oración. A través de la oración. Hechos 3:1. La oración está en la práctica del ministerio. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena. La Biblia divide en tiempos, en las horas. Acuérdense, dice la Biblia, era como la hora tercera, era como la hora sexta, era como la hora novena. Y luego decía, no era la hora doceava, decía, era el anochecer, el atardecer. ¿Ok? El judío no ponía la hora las 12 de mediodía, las 12 de la noche. No. El judío dividía todo en 24 horas, efectivamente. Pero el lenguaje de ellos era así. La hora doceava o la hora número 1 se encontraba en la altura media del sol. Él pensaba en el sol. El sol está saliendo y empieza la primera hora. El sol llega a 3/4, hora tercera. El sol llega a la mitad, hora sexta. El sol llega a 3/4 de su recorrido, esa es la hora novena. Y el sol llega al final, entonces empieza la primera vigilia. Igual, segunda vigilia, tercera vigilia y el amanecer. ¿Estamos de acuerdo? El judío el cristiano acostumbraba a tener su oración en la hora novena, pero todo el día habían trabajado. Jesús practicaba, como dice la Biblia, ir a orar cuando estaba todavía muy oscuro. Y yo no creo que fuera solo, pienso que iba con los discípulos. Ya cuando fue difícil fue cuando él iba antes de amanecer, y fue en el Getsemaní, que se quedó ya tarde y estaban llorando y todos se dormían, pues habían levantado muy temprano ya su cuerpo, ya era muy cansado. No los justifico, pero se habían dormido, estaban cansados. La oración, hermano, era una constante práctica del ministerio. Con esto quiero decirles algo. Todo ministro de la iglesia, toda persona que es líder de la iglesia debe ser partícipe en la oración. Debe ser partícipe. Y no un partícipe que lo están arrastrando. Ándale pues, hermano, vamos. Bueno, pues voy a ir, pero no está dando lata. No. Debe ser alguien activo en la oración. ¿Hay oración el sábado a las 6? Sí, hay oración. Ok, ahí voy a estar, animado. La hermana debe preguntar. La hermana es maestra de niños. La hermana trabaja en la cuna, trabaja en la iglesia infantil, trabaja en la cocina, trabaja con el coro, en lo que sea. Hermana, ¿hay oración el domingo a las 5? Sí, hermana, sí hay. Ok, ahí voy a estar. Presteza, prontitud, deseo, buen corazón, buen espíritu. El martes hay oración de toda la iglesia. Amén, aquí vamos a estar. Véngase con un buen corazón. No, pues es el día que descanso. No, pues es el día que no. La oración es parte activa del ministerio.
Hermano, ¿cómo te atreves a reprender a alguien por alguna actitud cuando los que reprendiste son fieles a la oración y tú no? ¿Cómo te atreves a venir a predicar un día a la iglesia y empezar a decir, hermanos, ustedes que no ganan almas y tú ni oras? Me estoy explicando, hermano. Qué importante es la oración. Qué importante es ser fiel, hermano. La oración es la práctica del ministerio. La oración, hermano, combina perfectamente con la ofrenda. Hechos 12:5. Lo tomé todo, 10:31, perdón. Hechos 10:31. Hechos 10:31. Escuche la palabra de Dios. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahora, ¿por qué usa limosnas? ¿Por qué? ¿Las limosnas son buenas o son malas? ¿Está bien la limosna, sí o no? ¿No? Cuando dice, no, sí, cómo no, hay que dar limosna. Es prueba, no levante la mano, no levante la mano, es prueba. ¿Qué hay que hacerle a Dios? Diezmos y ofrendas, no limosnas. ¿Para quién es la limosna? ¿Para el indigente que está en la calle? No vas a ver en la calle un indigente y decirle, pues mire, señor indigente, pues como tengo buen corazón, le voy a dar el 10% de mi sueldo cada semana. No. Le voy a dar tal porcentaje de mi sueldo. No, es lo que puedas, lo que te queda, y tienes que aprender a ayudar. Sí, es una necesidad ayudar. Esa es limosna. ¿A Dios se le da limosna? No, a Dios no. ¿Por qué razón aquí Dios vio su limosna, pues? La reconoció. Este hombre era piadoso, pero no era salvo todavía. Por piadoso yo me refiero a que sentía amor por Dios, ganas de servir. Era judío, pues. No, perdón, era un inconverso, pero quería agradar, quería servir. Estaba aprendiendo el judaísmo, estaba, ¿verdad? Este hombre Cornelio, dice aquí en un pasaje, cuando le dicen que vaya a verle, no lo hallo, porque dice que él trataba bien a los demás, había hecho limosnas. Bueno, está bien. 22. Gracias. Ok. Dice, varón justo y temeroso de Dios. Ok, entonces este varón no era todavía un creyente, no había sido salvo. Cuando él llega entonces el siervo de Dios, entonces Simón recibe después salvación. Pero lo que quiero que usted tenga en cuenta es esto: la oración va de acuerdo con la ofrenda. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que si usted va a dar una ofrenda, va al altar, pero que usted tiene un problema con alguien, dice, deja tu ofrenda ahí, hazla a un lado y ve y arréglate con tu hermano. No puedes estar ofrendando si estás mal con las personas. Si andas peleando, si andas reclamando, te estás robando lo que no es tuyo, reclamándole a la gente, peleando con la gente, no podemos. De igual manera la oración. La oración, hermano, tiene que ver con una buena armonía y comunión con Dios. La ofrenda misma va de la mano. Cuando alguien ofrenda, ora. Para darle al Señor tenemos que aprender a vivir con Él en oración. Eso es lo que Dios acepta y recibe. 4. La oración es la práctica de una total dependencia de la iglesia a su Dios. 12:5, por favor. 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Era imposible que saliera, era imposible. Nadie podía entrar y arrebatar y sacar a Pedro de ahí. No podrían hacerlo.
Pero ¿qué pasa? La iglesia oraba. La iglesia no debe dejar de orar, aunque tengamos cosas imposibles, hermano. Cada día les digo, oren por el hermano Irán. Siempre les digo, les comento, les anuncio, les escribo en el WhatsApp ahí de la iglesia, les pido ayuda para que oren por él. Voy allá, lo veo, oro por él. Mi corazón se aflige, porque es un hermano que amamos mucho y nos duele. Y cada vez la mente humana se acostumbra a pensar que a lo mejor Dios no querrá levantarlo. Pero aunque el cuerpo se aflija, el alma siempre se regocija en que es un hombre de Dios, que camina con Dios, que ama a Dios. Y cuando usted vaya a hablar con Él, usted se fortalece en su fe porque lo ve sufriendo, pero confiando, siempre entero, siempre dispuesto. Y qué maravilloso es ver a alguien que sufre cuando está orando, cuando sabe hablar con Dios, cuando sabe depender de Dios. La oración es la práctica de una total dependencia. 12:5, Pedro estaba custodiado, pero la iglesia sin cesar oración a Dios por él. No dejes de orar, no dejes de orar. Por muchos años oramos y hemos orado por la salud de Alberto. Cada noche que oramos en casa con los muchachos, mis hijos y mi esposa, cada noche en la oración siempre recordamos que le tenemos a Dios una petición, que sane a Alberto. Hasta ahora Dios ha traído una respuesta, aunque hemos buscado muchos medios y buscado muchas maneras. Pero orar es depender de Dios. No orar es decirle a Dios, no te necesito, hermano. Samuel les dijo a los que estaban a su lado, dice que él no pecaría delante de Dios dejando orar por ellos. Samuel nos enseñó ahí que dejar de orar es un pecado, hermano. Termino Hechos 16 porque esto es algo más larguito pero interesante. Hechos 16:16. Después que 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, entiéndase aquí personas que acostumbraban orar, que acostumbraban ir a la oración siempre, a la hora de la oración. Cuando una palabra dice a la hora de la oración, no está diciendo el martes de oración, lo cual lo haría una vez por semana. Cuando dice la hora de la oración, entonces lo hace por día. Y aquí no dice el día que, sino que dice íbamos a la oración. Y luego dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿La adivinación es de Dios o es del diablo, hermano? Es del enemigo, eso no es de Dios. ¿Ok? Bueno, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Dijo algo malo? Es más, si tú y yo escucháramos eso, andar por la calle, y alguien se levantara y dijera esa frase que acabamos de leer: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Hasta le diríamos: mira, si sigue hablando así te voy a invitar a comer. ¿Sí o no, hermano? Que no dijo nada malo. ¿Pero qué hizo Pablo? Se volvió. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Los amos de ella se quejaron, lo encarcelaron, fue a prisión y todo eso, porque Pablo se sintió mal con esa joven que hablaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y quienes os anuncian el camino de salvación. Y otra. Y Pablo se enojó y la reprendió y le sacó al demonio.
Ahora usted no haga eso, hermano. Usted no tiene esa capacidad. Dios se la dio a Pablo. ¿Por qué razón les digo que la oración es la capacitación espiritual que abre nuestro entendimiento, hermano? ¿Sabes cuántos hermanos se desvían solamente por alguna cosa, palabra que les dan y se van, hermano? Cuando tú vives leyendo la Biblia y orando, recibes un discernimiento especial para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando tú y yo tenemos vida devocional leyendo la palabra y tenemos oración personal, oración familiar y oración eclesiástica, recibimos una capacitación especial de Dios para entender las cosas que nos vienen, hermano. Aquel hermano me habló de esto y esto. Ay, qué bonito. Pero si tú oraras y leyeras tu Biblia, el Espíritu Santo te diría: espérame, eso no está bien. Eso no es de Dios. Hay tanta gente, hermano, que hace tantas cosas en el nombre de Dios, que creen que son de Dios, y uno cree que están bien porque pues mencionó el nombre de Dios, viene de la iglesia, tiene que ser bueno. Pero si no lees la Biblia y no oras, no puedes entender nunca. Y te vas a desviar. El otro día platicábamos, un hermano y yo, acerca de que ambos éramos católicos, pero no entendíamos nada de las cosas de Dios. Al contrario, nada más en el mundo, en pecado, en inmoralidad. Pero luego le dije a él, y todo cambió en mi vida cuando leí la Biblia. Y me dijo él, yo también. Cuando leí la Biblia todo cambió. Y concluimos ahí entre palabra y palabra en que si toda persona que anda en mala doctrina nada más leyera la Biblia, tomara el rumbo recto. De veras, hermano. Óyeme, voy a ir a una iglesia donde una mujer predica y la Biblia dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahí está. Pero la gente nos dice: no, es que esto era antiguamente, todo ha cambiado. Pero el problema es que como no oramos, no recibimos la gracia de Dios para decirnos: eso está mal. Lea la Biblia, ore al Señor, y Dios le va a ayudar a entender cuál es su necesidad más grande, cómo debe usted actuar, cómo debe conducirse, qué debe hacer en su vida. Solamente manténgase leyendo la Biblia y manténgase en oración, y Dios va a hacer la obra. Es que no puedo cambiar, pastor. Es que mis problemas, eso es el resultado de no leer y no orar. Meses atrás teníamos muchos problemas con el coro infantil. Que me dijo, que no me dijo, que la lengua, que me sacó la lengua, que me empujó, que mire, tomó mi lápiz, que esto y aquí no se dejan de uno y ni del otro, que fulana dijo, y que, era todos los sábados, era un lío, hermano. No sabemos qué hacer. Pensamos ahorcarlos a todos uno por uno aquí. Ya estamos bien desesperados, hermano. Decisión sencilla: devocionales. Que lean la Biblia y que oren. Que lean la Biblia y que oren. En menos de un mes, el ministerio del coro era otro, totalmente cambiado. Solamente porque estaban leyendo y orando. Y en una hojita escribían ahí: ¿qué debo cambiar por lo que leí? ¿Y qué debo pedirle a Dios para que me ayude? Y luego orar sobre eso. Y eso cambió las vidas. Tal vez, papá, tú ves problemas en tus hijos, pleitos, problemas que no se llevan bien. ¿Has intentado leer la Biblia y orar? ¿Has intentado eso? Pastor, eso lo sé de toda la vida. Sí, pero no lo practicas, pues.
Tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios y conforme al ¿cómo se dice? Y conforme a los medios que Dios nos ha dado. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, hemos entendido que la oración es el ejercicio natural de una buena iglesia. Señor, hemos entendido que ahora en la vida cristiana no podemos dejar a un lado la oración. Señor, hemos aprendido y entendido que a través de la oración podemos medir la vida espiritual de personas, de familias y de iglesias. Por esa razón lo vemos como una tremenda necesidad. Perdónanos, por favor, Señor. Hemos sido apáticos, sí, es realidad. Nos hemos apartado y hemos sacado de nosotros muchas cosas que estaban ahí muy bien. Pero ahora queremos pedirte que tu gracia esté con nosotros. Ayúdanos, Señor. Por favor, bendice este pueblo porque te aman, Señor. Tienen un corazón tierno para ti. Muchos de ellos han pagado precios caros. Muchos de ellos, Señor, sus familias se han apartado de ellos por ser cristianos. Algunos han perdido, Señor, algunas cosas por ser cristianos. Y quiero suplicarte, Señor, que sigas trabajando en nosotros y enséñanos a orar conforme a tu voluntad y a tus principios. ¿Cuántos dirán, pastor, ore por mí? Yo quiero pedir a Dios que trabaje en mi corazón más todavía. Levante su mano. Dios me habló, yo quiero que Dios me bendiga. Amén. Ay, Señor, gracias, Dios, gracias. Te hemos pedido que cambies nuestra vida, te hemos pedido que bendigas nuestra familia, te hemos pedido, Señor, que sanes nuestros cuerpos. Pero hoy sabemos que todo eso vendrá cuando aprendamos a orar. Así que enséñanos a orar. Queremos creer, Padre Celestial, ayuda a nuestra incredulidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Cantémosle al Señor.